Vamos a ver este tema que es media aproximada o promedio aproximado de datos agrupados. Vamos para ello, ¿qué son los datos agrupados? Aquí viene una pequeña definición. El término datos agrupados se refiere a cuando tenemos los datos divididos por clases y contamos únicamente con las frecuencias de cada una de estas clases. Aquí viene un pequeño histograma donde me dice que tenemos las calificaciones del primer examen de estadística. Vienen las clases, viene la primera clase de 50 a 60, de 50 a 60 puntos. Aquí vamos a tener un paréntesis para indicar que en la primera clase no tenemos al número 60. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Que en la primera clase tenemos solamente un alumno. Aquí tenemos un alumno que está entre el 50 y 60. No sabemos exactamente qué valor tiene, pero sabemos que está en este rango. Al igual, de 60 a 70, aquí tenemos dos alumnos. Igual que en la primera, no conocemos en sí su calificación exacta, pero sabemos que está en este rango. Y en la tercera clase de 70 a 80 tenemos 10 alumnos. En la cuarta clase 5 alumnos y en la quinta clase 7 alumnos. Estos numeritos que están aquí son las frecuencias absolutas. Entonces este sería F1, que es la frecuencia absoluta de la primera clase, F2, frecuencia absoluta de la segunda clase, y F3, y así nos vamos con cada una de ellas. Bien, para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula que viene aquí. Aquí viene qué significa cada una de estos simbolitos. MI es la marca de clase de la clase I. FI son las frecuencias absolutas de la clase. K es el número de clases y N es el número de datos. En este caso vamos a tener K son 5, K es igual a 5. Es decir, vamos a tener que K es igual a 5. ¿Por qué 5? Porque tenemos 5 clases. N es el número de datos. En sí, ¿cuántos datos tenemos? Pues va a ser la suma. Entonces N sería la suma de las frecuencias, que sería 1 más 2 más 10. 1 que es la frecuencia de la primera clase, 2 la frecuencia de la segunda clase, 10 la frecuencia de la tercera clase, más 5 y más 7 la frecuencia de la última clase. Eso nos da un total de 25 alumnos. Entonces, número de datos son 25 calificaciones. Bien. Aquí en esta parte, entonces nada más vamos a ver qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahorita? K, el número de clases, ya habíamos dicho que es 5 clases. En el número de datos, que son 25. Y ya teníamos las frecuencias absolutas. Entonces, esta es la frecuencia 1, la frecuencia de la clase 1, F2, la frecuencia de la clase 2, F3 serían 10 alumnos, que son los que están aquí en esta clase. F4 son 5 alumnos, F5 son 7 alumnos. Y nos falta, entonces ya tenemos lo que son las FI, las frecuencias. K ya lo tenemos. En el número de datos, solamente nos falta ver qué es MI. MI son las marcas de clase. Las marcas de clase son un representante de la clase, que sería el promedio de los límites. Entonces, en la primera clase, el promedio de 50 y 60, tenemos que 55. La otra clase, la marca de la segunda clase, el promedio de 60 y 70, 65. Y vamos haciendo lo mismo con cada una de ellas. Paso a la siguiente página. De hecho, aquí ya lo tengo desarrollado. Recordando lo que escribí anteriormente, lo vuelvo a escribir aquí. F1 primera frecuencia, F2 la frecuencia de la clase 2, y abajo tenemos las marcas. La marca aquí era 65, la marca de esta clase 55, que es el promedio. Nada más hay que calcular el promedio de los límites. Hago la tercera. Aquí la marca de clase sería 75,
que sería el promedio de 70 y 80. 70 más 80, 150, entre 2, 75. Ok. Y ya nada más aquí lo que tenemos desarrollado es la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, K vale 5, las MI por FI sobre 25, que es N. Ok, aquí nada más lo desarrollé. Vamos a ver, cuando I vale 1 va a ser M1 por F1. Cuando I vale 2, M2 por F2. Entonces nada más voy a escribir aquí arriba. Esta parte es cuando I es igual a 1, cuando I es igual a 2, cuando I es igual a 3, es esto que está aquí, I igual a 4, y por último I igual a 5. Cuando I vale 5 tenemos marca 5 por frecuencia 5. Ok, y ya nada más hay que sustituir. Marca 1 es 55, frecuencia 1 es 1, marca de la clase 2 65 por la frecuencia 2, que es 2. Marca de la clase 3 75 por la frecuencia, que es 10. La marca de la otra clase, aquí no lo escribí, pero vamos a escribirlo. La marca de la clase de la cuarta clase vamos a tener aquí 85. La marca es 85. La última marca, la última clase sería 95. Ok, entonces nada más hay que multiplicar marca por frecuencia. Marca por frecuencia, hacemos las operaciones. En la parte de arriba me da 2025 sobre n, que n es 25. Hacemos esta división y me da como resultado 81. Eso quiere decir entonces nuestro promedio aproximado, o nuestro promedio de estos datos agrupados, es igual a 81. Ya tenemos el promedio o la media de estos datos agrupados. Ok, a veces se le llama aproximado porque no sabemos exactamente los valores. Por ejemplo, aquí entre 70 y 80 tenemos 10 alumnos, pero no conocemos exactamente sus calificaciones. Por eso en muchas ocasiones esto se le llama aproximado, promedio aproximado. Ok, vamos a ver otro pequeño ejemplo. En este ejemplo me dice que tengo una población de 100 neumáticos y se clasifica según el desgaste que tienen estos neumáticos en cierto tiempo. Me están dando las frecuencias relativas. Entonces tengo las clases. La primera clase es 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, y vienen las frecuencias relativas. Ok, vamos a contestar nada más la pregunta donde me piden cuál es el promedio aproximado. Ok, y para ello voy a llenar esta tabla, lo voy a extender un poco más. De hecho aquí ya lo tengo. La primera columna son las clases, que es el desgaste. La segunda columna es la frecuencia relativa. La tercera columna aquí son las marcas de clase, que sería el promedio de 0 y de 2 es 1, el promedio de 2 y de 4 es 3, y vamos haciendo lo mismo con cada uno. Entonces ya tenemos las marcas. La frecuencia absoluta, ok, nada más recordando aquí que las frecuencias relativas es igual a frecuencia absoluta sobre n, número de datos. Entonces nada más despejando, FA va a ser lo mismo que n por frecuencia relativa. Es decir, si yo quiero conocer mi frecuencia absoluta, nada más es cuestión de multiplicar número de datos por la frecuencia relativa. ¿Y cuántos datos tenemos? De hecho, aquí viene, tenemos 100 neumáticos. Ok, entonces eso quiere decir que mi valor n, es igual a 100. Y ya nada más lo que tenemos que multiplicar frecuencia relativa por 100 me da en la primera clase 0.15 por 100, 15. 0.30 por 100, 30. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera clase tengo 15 neumáticos, la segunda 30 y así sucesivamente. Ok, esta parte, esto de aquí, las marcas de clase, sería lo que es mi M sub I.
y frecuencias absolutas sería mi F sub I. Ok, y la última columna, aquí nada más multiplicamos marca por frecuencia, 1 por 15, 15, 3 por 30, 90, 5 por 25, 125, y al último sumamos estos datos, me da 468. ¿Qué quiere decir eso? Que mi promedio aproximado, que lo vamos a denotar, lo estamos denotando con esto, este simbolito sería la sumatoria de esta parte, 468, sobre el número de datos, que son los 100 neumáticos. Eso me da como resultado 4.68. Quiere decir que en promedio el desgaste de estos 100 neumáticos es de aproximadamente 4.68 milímetros. Ok, bien, espero les ayude este pequeño ejemplo. Todo lo demás, si me piden promedios aproximados, es hacer exactamente lo mismo. Marcas por frecuencias y dividir entre el número de datos. Ok, ya con eso tenemos lo que es el promedio o media aproximada. Bien.